Hola muchachos, en esta oportunidad les voy a hablar de las fuentes de potencial eléctrico. En el video anterior se estableció que el potencial eléctrico es generado por una carga eléctrica, que el potencial eléctrico está relacionado con la energía y que la diferencia de potencial eléctrico al voltaje está relacionado con el trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es ver de qué manera la carga eléctrica genera el potencial eléctrico. Hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que la carga eléctrica genera un campo eléctrico, eso lo sabemos muy bien. Entonces, a partir de este hecho se va a establecer una relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Para ello, lo primero que hay que hacer es recordar la definición de trabajo. El trabajo va a ser igual a la integral desde un punto R1 hasta un punto R2 del producto punto entre la fuerza y un elemento de longitud o un vector que me representa la trayectoria a través de la cual voy a ir o vamos a ir del punto R1 al punto R2. En el caso de trabajo a partir de diferencia de potencial, entonces el trabajo va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial. Y ya que en el caso de la fuerza eléctrica es ejercida por el campo eléctrico, entonces el trabajo puede ser escrito como la carga por la integral del campo eléctrico punto el diferencial de longitud, donde esta F ha sido sustituida por carga por campo eléctrico. Bien, entonces, vamos a suponer el espacio, ¿sí? Y un espacio lleno de campo eléctrico y potencial eléctrico. En todo este espacio existe un campo eléctrico y un potencial eléctrico, un campo vectorial E y un campo escalar B. La idea es considerar una carga en un punto R1 que va a ser llevada a través de una trayectoria a un punto R2. El trabajo que se requiere para llevar la carga del punto 1 al punto 2 puede ser determinado de dos formas. La primera, usando la definición de potencial, entonces se toma el potencial en el punto 1, el valor del potencial en el punto 2, se multiplica esa diferencia de potencial por la carga y eso daría el resultado del trabajo que se tiene que realizar para llevar la carga del punto 1 al punto 2. El otro método sería tomar el campo eléctrico en el espacio, el elemento de longitud de la trayectoria que nos llevará del punto 1 al punto 2 e integrar ese producto punto entre los dos puntos. Bien, pero hay una cosa que uno puede resaltar si analiza la definición de potencial. El trabajo para ir del punto 1 al punto 2 básicamente depende del punto de partida y del punto de llegada y no cómo se va del punto 1 al punto 2. Es decir, el potencial en el punto 1, el potencial en el punto 2, pero por ningún lado aquí está expresado el camino. Recuerden que esto es un escalar, es un valor en el punto 1, es un número en voltios, es un valor en el punto 2 en voltios, ¿sí? El valor de esta función ahí que es un escalar, es un número, multiplicado por la carga que es otro escalar, es otro número. Y por ningún lado aquí se relaciona la trayectoria. Es decir, yo puedo ir del punto R1 al punto R2 por esta trayectoria morada, lo puedo hacer por esta trayectoria de color rojo, o lo puedo hacer en línea recta. Y el resultado va a ser exactamente el mismo, tomar la carga y multiplicarla por el potencial entre los dos puntos. Y como ese trabajo debe dar el mismo resultado, no importa qué expresión se use, si la de potencial o la de campo eléctrico, implica que la integral de trayectoria del campo eléctrico es independiente de la trayectoria. Cuando integramos el campo eléctrico para diferentes dLs, la integral debe darnos exactamente el mismo valor, sin importar qué trayectoria se utilice, sin importar cuál de las trayectorias utilicemos. Para viajar de un punto a otro hay una infinidad de trayectorias. Sin importar cuál de esas trayectorias se utilice, esta integral va a dar siempre el mismo valor. Cuando eso sucede, cuando un sistema cumple con esas propiedades, con esa característica, se dice que es un sistema conservativo. En este caso, entonces, se habla de que el campo eléctrico es un campo conservativo, ¿sí? Su integral de trayectoria no depende de la trayectoria. Cuando un sistema cumple con esta característica, la fuerza puede relacionarse a través de la energía potencial, mediante esta expresión que está acá arriba. La fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial. En el caso de la interacción eléctrica, la energía potencial
es dada por el potencial eléctrico como la carga por el potencial eléctrico. Esta carga toma un valor constante, entonces se puede extraer del operador diferencial. Podemos expresar la fuerza de esta manera. Esta carga se puede pasar a dividir al otro lado. Y la relación fuerza sobre carga se sabe que es el campo eléctrico del espacio, que existe en ese espacio. A partir de ello entonces se define o se llega a una relación, se establece mejor la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Entonces se puede calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico a través de un operador diferencial, de una derivada. Y ya que la integral de trayectoria de campo eléctrico no depende de la trayectoria, se define entonces una función para el potencial en términos del campo eléctrico como una integral de trayectoria de campo eléctrico. Esta expresión me proporciona el valor del potencial en el punto R a partir de un punto de referencia O. Este punto de referencia O es un valor generalmente donde el potencial se conoce. En el caso de la interacción eléctrica, que sabemos que a largas distancias tiende a valer cero tanto el campo eléctrico como la fuerza eléctrica, entonces se concluye que allá el potencial también debe ser nulo. Luego, en la mayoría de los casos el punto de referencia es el infinito. En el infinito el potencial vale cero y es el valor para el cual se resuelven generalmente estas integrales. En algunos casos, no en todos aplica. Pero si cambiamos el punto de referencia, si este punto de referencia se altera, inmediatamente va a alterar el valor del potencial. Entonces eso pues hace que, o nos lleva a la conclusión de que el valor del potencial no tiene un significado físico como tal, carece de significado y aparte de eso no es un valor absoluto. No podemos hablar de potencial absoluto en un punto. El potencial en un punto, el valor del potencial en algún punto depende siempre de la referencia, de con respecto a quién se está midiendo, ¿sí? Me gusta siempre hacer una analogía con las distancias, por ejemplo. Vamos a considerar acá una gráfica de los pisos térmicos, ¿bien? Y yo quiero ver, por ejemplo, no sé, preguntarle a alguien a qué altura se da el trigo o la papa, ¿sí? A qué altura se da el trigo o la papa. Entonces habrá alguien que me diga que eso se da en el clima frío a una altura de 2000 metros. Pero puede ser que alguien también diga que eso se da en el clima frío a una altura de 1000 metros. Y las dos personas tienen razón. Una diría que 2000 metros con respecto al nivel del mar, pero la otra me diría que 1000 metros con respecto al clima templado. Entonces es algo similar con el potencial. El potencial puede tomar diferentes valores dependiendo de con respecto a qué se mida. Ahora, si yo pregunto a qué altura se da el trigo o se da la papa o hay ovejas con respecto al nivel del mar, todos darán la misma respuesta, 2000 metros. No hay nada que hacer. Para evitar esas ambigüedades en el caso de potencial eléctrico es que se habla de voltaje o de diferencia de potencial. La diferencia de potencial está definida como menos la integral entre los puntos R1 y R2 del campo eléctrico punto el diferencial de longitud. Esta diferencia de potencial sería el potencial en el punto 2 menos el potencial en el punto 1. Bien, esa sería la definición de diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial, sí, sin ambigüedades, tiene un valor absoluto. Y tiene un significado físico. Recordemos que está relacionada con el trabajo, porque esta es la integral de trabajo en función del campo eléctrico. Lo que ustedes van a hacer aquí es, la tarea que les queda pendiente, es demostrar a partir de la definición de potencial que la diferencia de potencial no depende del punto de referencia. Otra cosa importante que se puede establecer aquí de la relación campo eléctrico y potencial eléctrico es que hay sistemas en los que el campo eléctrico es igual a cero pero no el potencial eléctrico. Y hay sistemas en los que el potencial eléctrico es cero pero no es el campo eléctrico igual a cero. Por ejemplo, para que el campo eléctrico dé cero en esta expresión, el potencial eléctrico debe valer cero, ¿cierto? ¿O en qué otro caso daría cero el campo eléctrico si el potencial fuese una constante? Si el potencial fuese constante,
el campo eléctrico daría 0. Al derivar una constante, el campo daría 0. Pero el campo es 0 más no el potencial. Ese es un ejemplo. ¿Qué pasa si el campo eléctrico es igual a 0 en esta integral? No es el potencial el que se hace 0, sino la diferencia de potencial. Es decir, el potencial se vuelve constante, lo que establecimos antes previamente, ¿sí? Entonces no es una regla que se diga que si el campo eléctrico es 0, el potencial debe serlo. No es cierto. O que si el potencial es 0, el campo eléctrico también debe ser 0. Tampoco es cierto. No necesariamente eso se cumple. Si el campo es 0, no necesariamente el potencial es 0. Y si el potencial es 0, no necesariamente el campo eléctrico es igual a 0. Simplemente es una relación acá matemática entre A y B a través de un operador diferencial, pero no establece esa regla general, ¿bien? En la realidad. Bueno, vamos ahora a calcular el potencial eléctrico de una carga puntual. Ya sabemos cómo se relaciona el campo eléctrico con el potencial eléctrico. De una carga puntual, ¿qué sabemos? Conocemos su campo eléctrico. Bien, vamos a considerar ahora una carga puntual en el origen. Y la idea es determinar cuánto vale su potencial eléctrico a una distancia r, partiendo de lo que conocemos que es el campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico de la carga puntual que vale Q sobre R cuadrado, R unitario. Y para ello voy a utilizar la definición de potencial eléctrico. El potencial eléctrico es igual a menos la integral del campo eléctrico punto el diferencial de longitud. Y en este caso sé que en el infinito se anula tanto el campo como la fuerza. Luego en el infinito debe anularse el potencial. Luego mi punto de referencia va a ser el infinito. Bien, vamos a utilizar como referencia el infinito. Es decir, el potencial que voy a calcular está condicionado a un valor de 0 para el potencial en el infinito. Eso hay que establecerlo. Si el punto de referencia cambia, inmediatamente el valor del potencial debe cambiar. Pero si yo cambio este punto de referencia para el potencial, debo saber cuánto vale el potencial ahí, con seguridad. Bien, se sustituye el campo eléctrico en esta integral, kq sobre r cuadrado unitario, y el recorrido lo voy a hacer a lo largo del radio, a lo largo del campo eléctrico. Entonces un dl que se vuelve un dr en la dirección del vector unitario r. El producto punto entre estos dos vectores es 1. Estos son constantes para la integral, se pueden extraer la constante eléctrica y la carga. Y queda la integral de dr sobre r cuadrado. Esta integral da menos 1 sobre r. Con este menos que está aquí queda positivo. Se evalúan los límites cuando r minúscula vale r, o sea, cuando estoy parado acá en este punto, da 1 sobre r menos 1 sobre infinito cuando me voy muy lejos de la carga, cuando estoy muy lejos de la carga. Y 1 sobre infinito tiende a 0. Luego, esta expresión puede ser escrita, o es escrita mejor, como k por q sobre r. Este es el potencial que genera una carga puntual. Bien, ya sabemos cómo es el potencial de una carga puntual y cómo es el campo de una carga puntual. Y hay que establecer ciertas cosas. Miren, el campo eléctrico decae 1 sobre r cuadrado. El potencial de K es 1 sobre R. Esa es una diferencia que hay entre ellos. El campo eléctrico tiene dirección. El potencial no tiene dirección. Una carga positiva genera un potencial eléctrico positivo, mientras que una carga negativa genera un potencial eléctrico negativo. Eso sí es una regla que se cumple siempre, por la polaridad de la carga. En el caso del campo eléctrico no podemos decir eso. La magnitud de este vector siempre es positiva. Y la dirección ya dependerá de dónde esté la carga, de qué polaridad tiene y de cómo esté ubicado un punto alrededor de esa carga donde se esté considerando el campo eléctrico. Son otros factores que hay que tener en cuenta. Bien. Aquí tenemos la representación del potencial eléctrico de una carga puntual. A partir de esta representación de potencial se puede describir cómo interactúan o se puede describir cómo interactúan las cargas eléctricas. Vamos a considerar que el potencial es una sábana plana, una superficie, que en ausencia de fuentes de potencial, o sea, cargas eléctricas, es totalmente horizontal, ¿sí? Pero cuando una carga es puesta o depositada sobre esa sábana, como es la carga, es una fuente de potencial, inmediatamente deforma la sábana. En el caso de la carga positiva,
el potencial decae 1 sobre r cuadrado y es positivo. Entonces es esta curva que está acá de color rojo, esta curva que está aquí, me modela esta ecuación. Para el caso de la carga negativa es menos, es un potencial negativo, y cuando r tiende a 0, el potencial tiende a menos infinito. Entonces sería una curva por debajo de la sábana, que sería esta que está aquí. Por esa razón, el potencial para una carga positiva se modela como una superficie que es infinitamente alta, ¿sí? Mientras que en el caso de una carga negativa es un agujero que no tiene fin, porque recuerden que sobre la carga que estaría ubicada en este punto, el potencial tiende a infinito, a menos infinito si es negativa la carga y a infinito si es positiva. Entonces esto no tendría aquí, esta montaña, este pico sería muy grande, muy alto, y este agujero sería muy profundo, ¿sí? Otras cargas positivas, para establecer aquí la interacción, verán esta sábana, las cargas positivas verían esta sábana por la parte superior, mientras que las cargas negativas verían la sábana por la parte inferior. Entonces, ¿cómo ve una carga positiva el potencial de otra carga positiva? Bueno, ve una montaña a la cual ella no puede subir, entonces si se libera por acá arriba, ¿qué va a hacer esa carga? Pues no le queda más remedio que caer. Luego se va a alejar de la carga positiva que está ubicada aquí. Por eso hay una repulsión. Ahora, esta carga positiva que se mueve sobre la sábana, cuando llega a una carga negativa, lo que va a haber es un agujero. Entonces ella va a caer por el agujero, y de esa manera uno puede representar la atracción que le está ejerciendo la carga negativa. Ahora, ¿cómo ve una carga negativa el sistema? Recuerden, la carga negativa ve la parte inferior de la sábana. La carga negativa se va moviendo por la parte inferior de la sábana. Aquí está la otra carga negativa. Hay una barrera infinitamente larga que no le permite acercarse, que si se libera por aquí, ella ¿qué va a hacer? No tiene más remedio que bajar y se va a alejar de la carga negativa. Pero como ve a la carga positiva, la carga negativa la ve como un agujero, y entonces caerá por el agujero y se va a sentir atraída a la carga positiva. Bien, es una manera de describir la interacción entre cargas eléctricas a través de potencial eléctrico. En ese orden se tienen dos formas de describir la interacción eléctrica entre cargas eléctricas. Una utilizando el concepto de campo eléctrico y fuerza eléctrica, y la otra utilizando el concepto de potencial. En el caso de campo eléctrico, lo que se tiene es una carga eléctrica que genera a su alrededor un campo eléctrico. En el caso de una carga positiva, el campo eléctrico apunta saliendo de la carga radialmente. Si dentro de ese campo se ubica otra carga, en este caso la voy a considerar positiva, esta experimentará una fuerza debido al campo. La relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico está dada por la ley de Coulomb. Fuerza es igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica tendrá la misma dirección del campo eléctrico como en este caso, ya que el campo apunta saliendo de la carga. Y se ejerce entonces entre estas dos cargas una fuerza de repulsión. Este punto amarillo me representa una carga positiva. La intensidad de la fuerza dependerá de la intensidad del campo. Entre más cerca estén las cargas, más fuerza se experimentará, y entre más lejos, menor fuerza, ya que la intensidad del campo a largas distancias es menor. Y su dirección, pues, de la ubicación relativa de la carga de prueba con respecto a la carga generadora del campo. Bien, en el caso de una carga negativa, el campo eléctrico apunta hacia la carga, entrando a la carga de manera radial. Si se ubica una carga de prueba dentro de ese campo positiva, la fuerza tendrá la misma dirección del campo, entonces esta carga experimentará una fuerza de atracción, que también dependerá obviamente de la posición relativa y la distancia a la que esté ubicada la carga de prueba de la carga generadora del campo. Bien, esa es una manera de ver la interacción entre cargas eléctricas usando el concepto de fuerza y de campo eléctrico.
Bueno, en este caso entonces analizando el potencial eléctrico como una sábana, esta sería la sábana de potencial eléctrico, una sábana horizontal, totalmente horizontal, en ausencia de fuentes de potencial. Estas esferas me van a representar las cargas eléctricas. Las positivas son las rojas y las negativas son las azules. Recordemos que las cargas positivas ven la sábana por la parte superior, mientras que las cargas negativas ven la sábana por la parte inferior. Mientras las cargas no estén no estén ubicadas en el espacio de potencial, el potencial no se va a deformar. Ahora, las cargas negativas atraen las positivas, eso es lo que vemos, y eso es descrito a partir del concepto de fuerza, lo que hemos hablado siempre. Pero desde el punto de vista de potencial, recordemos, la carga negativa genera un agujero de potencial. Y como las cargas positivas ven la sábana por la parte superior, ellas van a ver el agujero y van a rodar por el agujero. Entonces la carga negativa, atrae cargas positivas. Porque ella deforma la sábana de potencial. Las cargas positivas repelen otras cargas positivas, ¿sí? A través de una fuerza y todo ese cuento. Pero visto desde potencial, ¿qué es lo que pasa? Esta carga positiva deforma la sábana de potencial generando un pico de potencial, lo que ven las cargas positivas, ¿no? Ellas ven la parte superior de la sábana, generan un pico de potencial muy alto que las cargas positivas no van a tener más remedio que rodar sobre él alejándose de la fuente, y esa sería una fuerza de repulsión. ¿Por qué la carga positiva atrae cargas negativas? Porque ellas ven el lado opuesto de la sábana, ¿cierto? Entonces en vez de ver un pico de potencial, ven un agujero de potencial también y se ven atraídas hacia la carga positiva. Esa es la forma de describir la interacción eléctrica de repulsión y atracción entre cargas eléctricas desde el punto de vista de potencial. Y siempre van a deformar la sábana todas las cargas eléctricas, todas las fuentes generan esa deformación. ¿Quién atrae y quién repele? Depende del valor de la carga. Entonces miren, ¿cómo ve esta carga negativa, el potencial de esta carga negativa? Recuerden que ellas ven la parte inferior de la sábana, ella ve una montaña acá, un pico de potencial que hace que ruede hacia allá, hacia arriba, manteniéndolas alejadas unas de las otras. ¿Cómo ve la carga positiva a esta carga negativa? Como un agujero, porque ella ve la parte superior, ella ve un agujero. Entonces ella rueda hacia la carga negativa y se ve atraída, se siente atraída. ¿Cómo ve esta carga negativa a esta positiva? Como un agujero. Si giramos esta sábana, ella va a ver un agujero. Ahora, estas dos ven los picos de potencial y esta no puede acercarse a ella porque este desnivel, este pico hará que ruede alejándose de ella. Y así las interactúan las cargas de manera atractiva y repulsiva a partir del concepto de potencial eléctrico. Bueno, en el caso de una distribución de carga, que sería el siguiente paso, ya conociendo lo más elemental que es una carga puntual, se considera el espacio y una densidad de carga ubicada en ese espacio. Esta carga puede tener cualquier forma, puede ser un filamento, puede ser un plano, puede ser una esfera, puede ser un cilindro. En fin, las distribuciones de carga que vimos también para campo eléctrico. ¿Qué proceso se utiliza para determinar el potencial? El mismo proceso que se utilizó en el caso de campo eléctrico. Entonces se toma un elemento de carga de esa distribución de carga con la condición de que ese elemento sea muy pequeño. Ahora, ¿cómo genera? La idea es determinar el potencial que está generando toda esta densidad de carga aquí en este punto a una distancia r, y se parte desde el potencial que generaría este elemento de carga en este punto r, teniendo en cuenta que la carga debe tender a cero, es un elemento infinitesimal. El potencial entonces está dado a partir del potencial de una carga puntual, pero en este caso será un elemento de carga y un elemento de potencial. ¿Cómo se obtiene el potencial? Integrando todo el potencial. Integramos el potencial y eso daría el resultado del potencial de esta distribución de carga. Esta integral
al igual que cuando se hizo integrales de campo eléctrico, está condicionada a la carga eléctrica, al volumen, la longitud o la superficie que contenga esta carga. Y obviamente la posición en la cual esté ubicado el punto para calcular el potencial. Bien. Bueno, con eso finalizamos este video. Espero que haya sido de su agrado. Y estudien mucho. Nos vemos en la próxima sesión.